Hola, bienvenidos a Bacho Cuates. Mi nombre es Cristian Irán Fernández Medina y mi compañero es... Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ya se presentó mi compañera de Irán y ahora es mi turno. Mi nombre es Kevin. Y en este video vamos a hablar sobre fórmulas básicas de geometría analítica. Así que si quieres saber más de este tema, quédate viendo el video. A continuación, voy a exponer el tema distancia entre dos puntos de la materia Matemáticas 3. Comenzamos. Distancia entre dos puntos podemos entender que es la longitud que existe, vaya la redundancia, entre dos puntos. En esta ocasión, siempre se va a llamar punto A y punto B, donde punto A es x1, y1 y punto B es x2, y2. Estas, al unirlas, se forma una recta, que vuelvo a recalcar, expresada numéricamente viene siendo la longitud. En este ejemplo, dentro del plano cartesiano, las dos coordenadas se encuentran en el cuadrante 1, en el cual las coordenadas son positivas. Un ejemplo, A como coordenadas viene siendo 2,1 y B como coordenadas tiene 7,8, y al unirlas forman una recta. Pero te preguntarás, ¿cómo sacas la distancia que existe entre estos dos puntos? Bueno, la distancia tiene como fórmula D es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. A continuación te presentaré un problema del tema distancia entre dos puntos. Pero antes de comenzar, recordemos que la fórmula para calcular la distancia que puede existir entre dos coordenadas es D es igual a raíz cuadrada, abres paréntesis, x2 menos x1, cierras paréntesis, al cuadrado, más, abres paréntesis, y2 menos y1, cierras paréntesis, al cuadrado. El ejemplo es el siguiente. Hallar la distancia que existen entre las coordenadas P1 menos 3,5, en el cual menos 3 equivale a x1 y 5 equivale a y1. La siguiente coordenada es P2, 4, menos 2, en el cual 4 equivale a x2 y menos 2 equivale a y2. Después graficas en el plano cartesiano los dos puntos, los unes con una línea recta y a la mitad de la recta colocas una D y le colocas es igual a un signo de interrogación, ya que es el valor que queremos encontrar. Vamos a sustituir valores. Colocamos D es igual a raíz cuadrada y aquí colocamos cuánto vale x2. x2 equivale a 4. Colocamos, abres paréntesis, 4 menos 3, ya que equivale a x1. Cierras paréntesis y lo elevas al cuadrado. Más, abres paréntesis, ¿cuánto vale y2? y2 equivale a menos 2. Entonces colocas menos 2 menos 5, que es lo que equivale a y1. Cierras paréntesis y lo elevas al cuadrado. Segunda fase. En la segunda fase colocas D es igual a raíz cuadrada de el resultado de 4 menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? Aquí, ojo, tienes que aplicar la ley de signos. Menos por menos da más. Entonces se haría una suma. Sumas 4 más 3 equivale a 7. Y esto elevado al cuadrado. Más, ahora la siguiente. Son dos números negativos en el cual se hace una suma. Y al final lo pones como negativo. Entonces da menos 2 menos 5 es igual a menos 7 al cuadrado. Ahora la tercera fase. Pones D es igual, ¿cuánto es? D es igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto es 7 al cuadrado? 49. Entonces pones D es igual a raíz cuadrada de 49 más menos 7 al cuadrado. Aquí, ojo, también, todo número negativo elevado al cuadrado te da positivo. Entonces menos 7 al cuadrado es igual a 49. Ahora, cuarta fase. Pones raíz cuadrada de el resultado de la suma de estos dos números. 49 más 49 te da 98.
Ahora la quinta fase, donde ya vas a obtener el resultado, pones d es igual y pones en tu calculadora raíz cuadrada de 98 y nos da un resultado de 9.89 unidades, que es el resultado de la distancia que existe entre la coordenada P1 y P2. El tema que toca ver a continuación es punto medio. ¿Qué es el punto medio? Bueno, el punto medio es el punto que se ubica exactamente a la mitad de una recta, el cual al colocarlo se encuentra a la misma distancia ese punto que del punto A, tanto en el punto B. Como podemos observar en la siguiente recta, punto A está en un extremo y punto B está en otro extremo. Y el punto medio se encuentra exactamente a la mitad, lo que divide a la recta en dos. ¿Cómo podemos sacar el punto medio? Esta es la siguiente fórmula. La fórmula del punto medio para calcular x media, o sea la coordenada x, es esta fórmula. x1 más x2 entre 2. Y para calcular y media es esta fórmula. y1 más y2 sobre 2. Al hacer esta fórmula, obviamente usando las coordenadas que te digo de A, que es x1, y1 y B, x2, y2, sustituyes valores y encuentras x media y y media. Y los dos números que te den, tanto aquí y como aquí, lo ubicas en la gráfica y te va a dar el punto exactamente a la mitad de la recta. Bueno, ahora vamos a ver cómo sacar el punto medio de dos coordenadas. Para empezar, la fórmula del punto medio es la siguiente. X media es igual a x1 más x2 sobre 2 y y media es igual a y1 más y2 sobre 2. Como podrás observar, este tema es demasiado fácil, ya que solamente nos tenemos que basar en dos operaciones, que son suma y división. Bueno, vamos a observarlo en el siguiente problema. Encontrar el punto medio de las siguientes coordenadas. Nos dan dos coordenadas, P1, 9,3, en el cual 9 es x1 y 3 es y1. Y la siguiente coordenada, P2, menos 4, menos 7, donde menos 4 es x2 y menos 7 es y2. ¿Cómo vamos a sacar x media? Pues la fórmula dice que x media es x1 más x2 sobre 2. x1 tenemos 9, x2 tenemos menos 4. Entonces sería 9 más menos 4. Aplicamos las leyes de signos. Entonces sería más por menos da menos. Entonces es una resta. 9 menos 4 nos da 5 entre 2. Entonces nos dio 5 medios. Si lo queremos pasar a decimal, dividimos 5 entre 2 y nos da 2.5. Ahora y media. Y media tenemos y1 que es 3 y y2 es menos 7. Entonces sería lo mismo que hicimos arriba. Leyes de signos. Sería 3 más menos 7. Más por menos da menos. Entonces sería una resta. 3 menos 7 nos da menos 4 entre 2. Entonces nos dio menos 4 medios. Eso si lo pasamos a decimal, menos 4 entre 2 nos da menos 2. Entonces, x media es 2.5 positivo y y media es menos 2. Y si tú graficas en el plano cartesiano las dos coordenadas y después graficas las coordenadas x media y y media, el punto se va a encontrar exactamente a la mitad de la recta. Bueno, a continuación el tema que vamos a ver es pendiente y ángulo de inclinación, así que prestemos atención a la presentación en la parte de atrás. Pendiente y ángulo de inclinación. La pendiente en un plano cartesiano nos sirve para determinar el ángulo que se forma sin utilizar un transportador, que normalmente para sacar un ángulo nos enseñan a utilizar un transportador. En este caso vamos a utilizar una fórmula matemática y el uso de nuestra calculadora científica. Es muy importante. La pendiente o tangente de un ángulo determina el ángulo de inclinación de la recta. Es a lo que se le llama tangente inversa. ¿Qué quiere decir? Que con la pendiente se obtiene el ángulo. Si no tenemos la pendiente, no podremos obtener el ángulo por medio de fórmula matemática. Ahora, ¿qué es el ángulo de inclinación? Es el ángulo que se forma con el eje X, que podemos ver que el eje X es el horizontal. La medida del ángulo se toma en sentido contrario a las agujas del reloj. Como por ejemplo, podemos ver de este lado nuestro puntero en la presentación, la imagen de acá abajo. Podemos observar que se está abriendo el ángulo, en este caso es este el ángulo,
en forma de las agujas del reloj. La fórmula para sacar la pendiente, que es m, viene siendo y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Podemos ver que es una fórmula bastante sencilla. Y después el ángulo es cuando ocupamos nuestra calculadora científica. Vamos a colocar el tangente menos 1, que se coloca oprimiendo el botón Shift y luego tangente, que literalmente en la calculadora aparece como tangente. Se abre un paréntesis y la cantidad dada en pendiente anteriormente se coloca en la calculadora científica. En el ejemplo más adelante vamos a poder observar cómo es que se saca exactamente el ángulo de inclinación. Vamos a hablar entonces de la pendiente y el ángulo de inclinación. Para comenzar, la fórmula para obtener la pendiente y el ángulo de inclinación es la siguiente. Para sacar la pendiente tenemos que se utiliza y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y el ángulo se coloca tangente menos 1 en la calculadora, se abre paréntesis y se coloca la pendiente ya antes dada. El problema es el siguiente: hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de las siguientes coordenadas. Tenemos que A es 2,2, donde el primer 2 es x1 y el segundo es y1. Luego tenemos B, que es menos 4, menos 2, donde el menos 4 es x2 y el menos 2 es y2. Entonces, después graficamos estos dos puntos y obtenemos la siguiente recta. Podemos ver que está el punto A, el punto B, 2,2, menos 4, menos 2. Entonces, primeramente escribimos nuestra coordenada A, que es 2,2, y nuestra coordenada B, que es menos 4, menos 2. Después pasaremos a explicar cómo saber si nuestra pendiente va a dar negativa o positiva. Si al graficar nuestra recta nos da inclinada hacia la derecha, quiere decir que la pendiente nos va a dar positiva. Pero si al graficar está inclinada al lado contrario, es decir, a la izquierda, la pendiente va a resultar negativa. Esto nos va a servir mucho al momento de obtener el resultado y saber si estamos en lo correcto. Es un tip. Entonces, ahora sí, pasamos a escribir la ecuación para obtener la pendiente. M es igual a, abrimos paréntesis, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, igual va en paréntesis. Entonces, primero vamos a ubicar, el primer 2 es x1 y el segundo es y1. En el B el menos 4 es x2 y el menos 2 es y2. Entonces, lo único que nos queda es sustituir valores. y2 menos 2 menos y1, que viene siendo el 2. Entonces multiplicamos signos. Menos por más es menos. Y colocamos el 2. Dividido entre, abrimos paréntesis, x2 que es menos 4, menos x1 que es 2. Y signos más por menos es menos. Y se coloca el 2. Después realizamos las operaciones. Son signos iguales, por lo tanto se suman. 2 más 2 es 4 y se mantiene el signo negativo. Dividido entre igual, signos iguales, se pasan a sumar. 4 más 2 es 6. Y signos se mantiene. Entonces nos toca dividir. Menos 4 entre menos 6. 4 entre 6 nos da 0.666 periódico. Menos por menos es más, por lo tanto el resultado va a ser positivo, que es como habíamos mencionado al principio. Ahora vamos a sacar nuestra tangente menos 1 o nuestro ángulo, la tangente inversa. Con la fórmula tangente menos 1, abrimos paréntesis y colocamos la m, que anteriormente la sacamos, 0.666. Todo esto se va a realizar en la calculadora científica. Entonces, pasamos con nuestra calculadora científica. Prestemos atención a esto. La calculadora tiene que estar en D para que nos dé. Muchas veces nos equivocamos y nuestra calculadora está en otro modo, otra modalidad, y no da el resultado. Entonces, colocamos Shift, tangente, y vamos a ver que nos va a aparecer tangente menos 1 en la calculadora. Abrimos paréntesis y colocamos nuestra pendiente, que es 0.6666, cerramos paréntesis y le damos igual. Y vamos a ver que nos da un resultado de 33.69 grados. Bien, proseguimos hablando sobre la trisección. Es nuestro último tema. Así que, presentación.
Existen dos puntos que dividen en tres partes iguales al segmento AD, a los que llamamos C1 y C2 o R1 y R2. A estos puntos se les llama puntos de trisección, porque se divide en tres la recta. Y para hallar las coordenadas se utilizan las fórmulas para la división de un segmento en una razón dada. Podemos ver aquí abajo en nuestro dibujo, en nuestro gráfico, que tenemos una recta de P a Q y lo vamos a dividir en tres partes, es decir, van a haber dos puntos, R1 y R2. Para obtener R1 y R2 siempre van a ser los mismos en el caso de trisección, ya que existe tetrasección y muchas más formas de dividirlo. En este caso nos vamos a especificar en la trisección. Para poder sacar R1 se forma en una fracción. El numerador va a ser el número de espacios dados antes de R1. En este caso, antes de R1 podemos ver 1. Y el denominador va a ser el restante. Van a ser 2. Es decir, que en una trisección siempre R1 va a valer 1/2. Ahora, R2. ¿Cuántos espacios hay antes de R2? 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que el numerador de R2 siempre va a ser 2. Y el denominador, el restante, va a ser 1. Se va a explicar más adelante en el ejemplo, claro. Entonces, tenemos en claro que R1 siempre va a ser 1/2 y R2 2/1 o 2 enteros. La fórmula para sacar la razón es AP sobre PB, o la forma más fácil es la que acabo de explicar, que es sacando el numerador y el denominador conforme a los espacios que fueron divididos el segmento. Y para las coordenadas tenemos fórmulas específicas, esas sí se tienen que cumplir tal y como están escritas. X es igual a X1 más R, que es la razón, en este caso puede ser 1/2 o 2, y X2 sobre 1 más R. Y en Y sería la misma fórmula, excepto porque sustituimos la X por la Y. Y1 más R por Y2 entre 1 más R. Y como último tema explicaremos lo que es la trisección de una recta. Para empezar vamos a ver cuáles son las ecuaciones para obtener. Primero que nada, para obtener la razón, es el cociente formado por las secciones antes y después del punto de división. Es APPB, que es exactamente como explicamos anteriormente. Y para sacar las coordenadas es X1 más R más X2 entre 1 más R. Y de igual manera con Y. Y1 más R por Y2 entre 1 más R. Recordemos que se van a sacar dos veces esto, ya que la razón 1 se saca con X y con Y, y la razón 2 con X y con Y. Entonces el problema es el siguiente: hallar la trisección de la siguiente recta: A 3,2, donde el primer 3 es X1 y el segundo 2 es Y1. B 3,-3, donde 3 es X2 y el menos 3 es Y2. Entonces graficamos nuestra recta y nos va a quedar de esta manera. Bien, entonces vamos con el procedimiento. Recalquemos que nuestro punto A es 3,2 y nuestro punto B es 3,-3. En donde el 3 es X1, el 2 es Y1, el primer 3 es X2 y el menos 3 es Y2. Entonces, idealicemos nuestra recta. Imaginemos que el extremo es A y el otro extremo es B. De aquí hay que obtener la razón 1 y la razón 2. ¿Cómo vamos a obtener razón 1 y razón 2? Mostrábamos que se refiere a una fracción, en este caso, en donde el numerador va a ser los espacios que tiene antes y el denominador los espacios que tiene después. Entonces en R1 tiene 1 antes y 2 después, que quiere decir que R1 va a valer 1/2. Y lo mismo con R2, tiene 2 antes y 1 después, por lo tanto va a valer 2 entre 1. Ya que sabemos esto, lo vamos a poner en un lado. R1 vale 1/2 y R2 vale 2. Porque 2 entre 1 nos da 2. Esto siempre va a ser en una trisección, que quiere decir cuando lo dividimos entre 3. Porque siempre van a ser 3 partes. Ahora vamos a sacar X y Y, es decir, las coordenadas de razón 1. La fórmula es X es igual a X1 más R, en este caso R1, por X2 entre 1 más R. Y para sacar Y es igual a Y1 más R1 multiplicado por Y2 dividido entre 1 más R. Entonces, ubicamos primero X1, que se refiere a 3, le sumamos a esto 1/2, que es la razón 1, y lo multiplicamos por X2, que es
3. Esto se divide a 1 más 1 medio. Ahora con y sustituimos. y1 equivale a 2. Se le suma la razón 1 que es 1 medio, multiplicado por y2 que es el menos 3. A esto se divide 1 más 1 medio. Ahora vamos a resolver las operaciones. 1 medio equivale a 0.5, 1 entre 2. A esto lo multiplicamos por 3 y le sumamos 3. Nos va a dar un resultado de 4.5. Y lo dividimos entre 1 más 0.5 que es 1 medio, nos da 1.5. Ahora para sacar y, multiplicamos 0.5 por menos 3, nos va a dar un número negativo, que al sumarle el 2, nos va a dar 0.5 positivo. Suma de signos, dividido entre 1.5, que es lo mismo, 1 más 1 medio. Ahora hacemos las divisiones. 4.5 entre 1.5 nos dará como resultado 3. Y 0.5 entre 1.5 nos da 0.333 periódico. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas de la razón 1 van a ser 3,0.333 periódico. Ahora vamos a obtener razón 2. De la misma manera, con las mismas fórmulas, cambiando de razón 1 a razón 2. Entonces, para obtener x es x1 más, en este caso x1 es 3, más la razón, que es 2, multiplicado por x2, que es 3, dividido entre 1 más la razón, que es 2. Entonces, multiplicamos 2 por 3, que nos da 6, y le sumamos 3, nos da como resultado 9. Y lo dividimos entre 2 más 1, que es 3. 9 entre 3 nos va a dar como resultado 3. La primera coordenada, la x, va a ser 13. Ahora obtenemos y, que va a ser y1, en este caso va a ser 2. Se le va a sumar la razón, que es 2, multiplicado por y2, que va a ser menos 3. A esto se va a dividir la suma de 1 más la razón 2, que va a ser 2. 2 por menos 3 es menos 6. Más 2 nos va a dar más 4. Dividido entre 3. 2 más 1 es 3. 4 entre 3 nos va a dar como resultado menos 1.333 periódico. Nos va a dar negativo porque más por menos en la división nos da negativo. Entonces quiere decir que en la razón 2 las coordenadas van a ser 3, menos 1.333 periódico. Entonces, al momento de graficar nos vamos a dar cuenta que razón 1, si ubicamos las coordenadas en la gráfica, nos va a dar un punto, y la razón 2 nos va a dar otro, dividiendo la recta en 3. Aquí ya podemos observar que nuestro segmento ya está dividido en 3 partes con las coordenadas sacadas previamente. Bueno, compañeros, espero que el video les haya gustado. El video ha llegado a su fin. Este video fue hecho con el propósito de dar a entender ciertos temas vistos en el parcial 1 por los compañeros de Bachilleres 2 del tercer semestre. Espero que les haya gustado y pues bueno, hagan todas las cosas esas que dicen cuando hacen videos, denle like. El canal va a estar repleto de videos de matemáticas, entonces espero les funcione. Muchas gracias.